Bienvenidos. La semana pasada decíamos en este programa que la carrera presidencial comenzó ya y estamos por lo menos en periodo preelectoral. Uno de los nominados como precandidatos por Unidad Popular es Jorge Escala, luchador de larga data, por lo menos 32 años, principalmente en el magisterio, pero también desde la política, en la asamblea y ocasionalmente en las calles, casado, un solo periodo legislador, 2009-2013, estuvo los 6 meses como asambleísta constituyente en Montecristi. Y le acaba de decir expreso lo siguiente respecto a por qué acepta postularse por primera vez a la presidencia de la República. Quienes han generado este estado, ¿verdad?, de desesperanza, ya no pueden seguir ofreciendo más cosas. Es decir, los que gobernaron, estamos hablando, banqueros exitosos, que así nos vendieron esa promesa, miren cómo dejaron al Ecuador. Hubo un charlatán que habló permanentemente de revolución y socialismo y saqueó los recursos del Estado ecuatoriano, ¿verdad? Y un empresario de los que siempre han gobernado, pero ahora empresario con rostro nuevo, pero con la vieja política, ¿verdad?, de neoliberal, de afectar derechos y comprometer sobre todo los recursos naturales y la riqueza que genera en el Ecuador para seguir pagando deuda externa, para poner ejemplo. Bienvenido, Jorge Escala, gracias por aceptar la invitación. Qué tibio, quienes han generado este estado de desesperanza. Así es como usted describe la situación. Gracias, Carlos, por invitarme a ver. Por supuesto, el país necesita cambio con urgencia, porque los causantes de la pobreza, de la inseguridad, de la desesperanza son los gobiernos anteriores. No tienen nada nuevo que ofrecer. Por eso estamos planteando que es la hora de la unidad de los de abajo, de la unidad de los trabajadores, de la juventud, de los pueblos, de los que generamos la riqueza en el Ecuador y que esa riqueza queremos revertirlas en el bienestar de la gente. La hora de la unidad divididos. Usted es uno de los 3 o 4 precandidatos de izquierda que figuran. ¿Qué clase de unidad es esa? A ver, cada partido y movimiento de izquierda tiene su propia lógica, Carlos, pero la unidad va más allá de 3 partidos de izquierda. La unidad es con la juventud, con los trabajadores, con los emprendedores, con los empresarios honestos que sí los hay en el Ecuador. La idea y la intención es constituir un gran frente social y político que incluyan a todas estas organizaciones sociales y populares, pero también a los partidos que van desde el centro hasta la izquierda. La vieja idea de siempre que nunca funcionó, salvo una vez, cuando Correa la capitalizó y se aprovechó de ellos y de algunos que lo apoyamos en una vuelta como yo. Ok, ¿qué sentido tiene esa propuesta de Jorge Escala? ¿Qué vigencia y qué giro le debe dar? Es lo que vamos a explorar en los próximos 60 minutos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Pharmacies, Chifletón, Pacific Terminal, Presidencia de la República, Bankers Club. Les recuerdo que esta entrevista veraz los sábados a las 22 horas llega a ustedes gracias a redes sociales de Facebook y YouTube. Estamos por televisión convencional en Extreme TV Cable, Vito TVO, Canal 15, o si prefieren allí, en ese mismo canal, Vito TVO, alta definición, el número es el 709. En DirecTV, el canal 194, Manavisión, señal abierta solo en Manaví, allá Canal 9. En los Estados Unidos, por Macro Digital, conectados aproximadamente
12.000 solo en esa cablera, porque la mayoría de clientes son ecuatorianos. Más todos los otros sistemas que tiene en Santo Domingo, Galápagos, Loja, entre otros. Ustedes pueden ver los números en pantalla. En radio, a nivel nacional, las dos de mayor cobertura: Caravana 750 AM y Di Blue 88.9 FM. El horario puede variar un poco por el fútbol del fin de semana. Alborada 90.3 FM nos retransmite en Imbabura y el reprise es por Extrema, los domingos a las 20 horas. Sí, 8 de la noche. 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Ok. El mismo viejo discurso para un nuevo país. ¿Qué tiene de novedad el planteamiento que les vengo escuchando a ustedes desde siempre? ¿Sabe desde cuándo? Será muy peladito. René Mollé, candidato de la izquierda extraordinario en 1979. Jaime Hurtado González después, y la lista es larguísima. ¿Qué les hace pensar que esta vez la van a ganar? Bueno, porque los pueblos del Ecuador estamos cansados de lo mismo de siempre. Estamos cansados de banqueros que se vendieron como exitosos y dejaron al país quebrado. Estamos cansados de 10 años de gobierno de un charlatán y que también asaltó los dineros del pueblo ecuatoriano y hoy prófugo de la justicia. Nos vendieron la idea que un empresario o gran empresario y ahora con rostro nuevo iba a cambiar al Ecuador. ¿Y qué es lo que tenemos? Más de lo mismo. Pero no se da cuenta que también está cansado de la izquierda de siempre. No, el otro día le pregunté ¿cómo se llama? El del FUT. No es José Villavicencio, el otro. Nelson Erazo. Si sigue siendo marxista. Y me dijo que sí. ¿Usted sigue siendo marxista? Bueno, nosotros nos identificamos con las aspiraciones del pueblo. Eso es una teoría, una concepción filosófica, hasta ahora la más avanzada del mundo, que pone por delante la necesidad de hacer grandes transformaciones. ¿En la cual usted cree todavía? Bueno, nosotros creemos en los hombres y mujeres, en los trabajadores del campo y la ciudad que generamos la riqueza en el Ecuador. Condenamos que un puñado... que impulsó eso no es marxista. China, que se adhirió a eso, no es marxista. Fidel Castro dijo mucho antes de morir que el socialismo no había funcionado. ¿Y ustedes están con la misma bandera roja? Bueno, eso es inevitable, Carlos. El proceso histórico de la sociedad ha venido evolucionando, que nos dice que el capitalismo no es eterno, no es para toda la vida. Si fuera así, la gente que conserva ese criterio tiene una concepción atrasada. Estuviéramos hablando en el tiempo de las cavernas. Pero el marxismo ortodoxo está superado. Bien, más allá de eso, es necesario construir nueva sociedad. Necesitamos construir una patria nueva, de justicia, de igualdad, de equidad. ¿Cuál es la diferencia de la visión de la izquierda en esa nueva construcción? ¿Qué los distingue a ustedes más allá del discurso de los otros? Bueno, que somos gente honesta, que tenemos capacidad y decisión para transformar el Ecuador. Queremos dejar atrás al país de la desesperanza, del país que han condenado a una crisis o varias crisis económicas, moral. En esas tres cosas yo coincido, si se refiere a usted y otros líderes. Somos gente honesta, se han jugado la carrera y la vida. Y la gente nos conoce por nuestra trayectoria. Y tienen la capacidad para hacer. Pues la gente, a pesar de eso, no vota por ustedes. Bueno, ahora hemos demostrado, fíjese usted, Unidad Popular tiene 130 representantes populares, entre juntas parroquiales, concejales, alcaldes, prefecturas. ¿Cuántos eligieron de ustedes a la asamblea? Los derrotamos en la consulta popular en abril. A eso iba. Eso es un Más ejemplo. De 7 millones de ecuatorianos votaron y generamos una tendencia, un debate y derrotamos a Noboa en sus pretensiones. Qué bueno, a eso iba. Las dos preguntas que desgraciadamente... Fuimos el único partido que nos incluyó. Que desgraciadamente ustedes ganaron. Ya, el no al trabajo por horas. No, pues siéntase contento por esa victoria popular. No, ese es un retroceso, pero demuestra de parte de ustedes una forma de lucha exitosa. No se dedicaron a bloquear las calles, se metieron a trabajar uno a uno con este trabajo de hormiga que saben hacer con las comunidades, con las organizaciones sociales, en las redes sociales, argumentando, no convulsionando. ¿Por qué no hacen la misma metodología ahora? Bueno, nosotros hemos ido siempre a la protesta con la propuesta. Eso es lo que nos ha dado garantía y resultados en la lucha social. No es cierto. ¿Cuál es la propuesta hoy para no eliminar el subsidio a las gasolinas? Aquí usted invitó a Almeida y los técnicos de Petroecuador han dicho que no existe subsidio, Carlos, y que ese es un pretexto del gobierno para meterle la mano al bolsillo, para atacar la economía de los pobres en el Ecuador. ¿Por qué no salen con carteles que digan eso? Es mentira el subsidio, esto es lo que ganamos cada año por petróleo.
La gente se va a ¿Y quedar usted cree por lo menos pensando. ¿Y usted cree que eso no sabe Daniel Noboa? Es que Daniel Noboa escucha solamente, tiene oído solamente para el Fondo Lo importante Monetario es que eso lo Internacional. sepa el pueblo que finalmente no termina votando por ustedes porque los ve, como les dicen en Quito, tira piedras. Bueno, esa es una muletilla que creó y que ya no tiene efecto. La creó el Correato, la utilizó permanentemente para desdibujar la protesta y la lucha social. Pero aún así está vigente el anhelo de cambio de la inmensa mayoría de ecuatorianos. Lo que ha fracasado aquí son las políticas que han implementado todos los gobiernos de la derecha que han ejercido el poder. Eso es lo que vamos a cambiar. ¿Quién puede dudar de eso? Yo estoy de acuerdo. Bueno, Han cumplido, por último. me alegra que contamos contigo. Es que lo que no Vera. estoy de acuerdo es en la propuesta. Han cumplido por primera vez todo un programa del Fondo Monetario Internacional, 3 años. Fíjense el resultado. Y seguimos en la misma vaina. Ahora, es una vez más que hay que hacer el intento, decía el ministro Carlos, de Economía, son hasta 4 años cambiar todo. Carlos, son 40 años de aplicación en varios gobiernos de políticas neoliberales y no han resuelto, y no han resuelto los problemas. Han agudizado la crisis como la que estamos viviendo ahora. De eso a propósito. Entonces, eso hay que cambiar. Y hay propuestas para transformar el Ecuador. Vamos a ver las propuestas, pero permítame una dirección. ¿El camino de Milei le parece interesante en Argentina? Mire cómo está convulsionado Argentina. Ha generado protesta y siguen desarrollando. Sin duda, pues pronto puede evaluar el ensayo. 6 meses. Mire cómo empieza a bajar la inflación. Mire cómo el Congreso le vota una ley transformadora. Mire cómo ese país, a ver de estar ahorita más empobrecido, le aguanta todavía por la esperanza de que lo distinto puede cambiar. Bueno, son esperanzas y anhelos de la gente, pero lo cierto es que la gente no tiene que comer, la gente no tiene empleo, igual que en el Ecuador, igual que en Argentina. Okay. Esas son las políticas que han fracasado, Carlos. Volvamos al Ecuador con lo siguiente. A los 18 días de intensas jornadas de movilización, de protesta, de enfrentar la represión brutal, criminal, desatada por el gobierno de Guillermo Lasso, al final la unidad, el movimiento, la lucha indígena popular venció la soberbia, la tosudez de Lasso. El gran derrotado en esta jornada de movilización y de protesta es Guillermo Lasso, los grandes empresarios, el Fondo Monetario Internacional, que decían que no podían negociar, no podían reducir el precio de los combustibles, y hoy se vieron en la obligación de reducir en 15 centavos. Eso significa algo muy importante, aliviar en buena medida el alto costo de la vida. Por lo tanto, es una victoria que ha alcanzado hoy la lucha social popular en el Ecuador, liderada precisamente por el movimiento indígena, por el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular y todos los pueblos que nos tomamos las plazas y calles del país. Y ese fue en verdad un movimiento exitoso en cuanto a conseguir que el gobierno recule y rectifique, nombre una serie de comisiones, tras los cuales salieron al cabo de 60 días otra serie de propuestas que muy poco se implementaron. ¿Quiere decir que con estas jornadas para combatir la eliminación al subsidio de las gasolinas van a desarrollar la misma metodología? Y tiene la posibilidad hoy Daniel Noboa de echar abajo o de derogar ese acuerdo que incrementó el precio de los combustibles. ¿Por qué habría de hacerlo si los afectados directamente reciben compensaciones que les impedirá trasladar el incremento en el costo de su operación a los usuarios? No están tan convencidos porque resulta que esas compensaciones no llegan a todo el mundo. Los que sí tienen privilegios y los que sí tienen ganancia son los grupos de poder económico, esos sí tienen subsidio. Las grandes empresas, las grandes transnacionales tienen el costo o pagan 5 centavos el kilovatio. Ahí también coincidimos. Mire usted, entonces, y soy de los que más ha jodido por eso, las mineras. Entonces empecemos por ahí, Carlos. Ok. Son casi $1.000 millones que podríamos recuperar y revertirlo para salud, educación. ¿Por qué no proponen que se haga eso ya efectivamente? Le cuento lo que respondió el ministro de Energía encargado cuando le objeté lo mío. 5 centavos por kilovatio hora a las mineras. Y las mineras tienen como pretexto que ellos tienen que tender redes para abastecerse del sistema nacional, que tienen una inversión que hacer. Claro, pues parte de la explotación minera, la inversión. ¿Por qué no van y le dicen, en este momento limíteme ese subsidio? Carlos,
Yo le dirigí una carta a Noboa y las organizaciones Con sociales. cartitas usted va a cambiar las cosas. Ya ve, entonces. ¿Vio cómo cambió a las oído- cosas ahí? Entonces, a oído sordo, merece la respuesta organizada del pueblo, que es lo que Pero está frente al ocurriendo ahora. Ministerio de Energía, no bloqueándole las calles a la gente que quiere trabajar. Bueno, la protesta es en respuesta a las políticas antipopulares generadas por el gobierno nacional. Entonces, sí hay medidas para resolver estos problemas. No lo va a hacer Noboa, lo voy a hacer yo en el gobierno del profesor Jorge Escala en el 2025. Y vamos a sacar del atraso la pobreza en la que está condenado el Ecuador. Sí, quieres aplaudir tú, ¿no? Sigamos con eso. Ok. Ya. ¿Qué hacer para no eliminar el subsidio de las gasolinas? Cobrarles el kilovatio hora lo que debe ser a las mineras y a una serie de industrias que no merecen eso. Tienen Son subsidio de subsidiadas. combustible. Hay industrias que reciben... La ley del embudo la vamos a terminar, Carlos. Ya, ¿qué más hacer? Ya. Vamos nosotros Con el tema de gasolina, ahorita usted dice que no cubre a todos. ¿A quiénes más debería cubrir el subsidio? bueno, fíjese que La dicen compensación, perdón. a los que venden la comida a través de los motorizados. Los delivery. Mire, son Ya. muchos, son miles. Son miles ya. Ya. ¿Quiénes más? Dice que la transportación en el sector rural ha sido reemplazada hoy por la moto. Las motos Pero trasladan. tienen las camionetas que Y hacen las camionetas carga que y tra- transporte en el sector rural. ¿Están incluidas? Y dice, no están todas incluidas. Dicen que también no afecta el costo de producción, Carlos. Entonces el niño rico que gobierna el país no sabe que la guadaña también se utiliza con gasolina. La bomba para regar agua, la bomba para fumigar. Ok, ahora, Jorge, Entonces lo- es evidente que eso eleva el costo de la vida, sube la gasolina, sube todo y por eso a la gente no le queda otra acción que la protesta, la resistencia La gente no, constitucional. a la gente, a ustedes, a la gente no está adhiriéndose a la propuesta. ¿Vio lo que pasó hace 2 semanas en la primera convocatoria a la marcha en Quito? Bueno, eran mítines, Carlos, Ah. y las grandes jornadas se van construyendo. Mientras haya pretextos, nadie queda mal. Eran mítines. No, Eran plantones. es como la jornada del 4 de julio. Los interesados en afectar la lucha y la protesta social le dan el nombre de paro. Cuando es jornada, es movilización. El paro es una medida altísima, elevada, y usted la conoce, Carlos. O sea, esto va a ir increciendo. Oh, por supuesto, va creciendo en la medida que Noboa se mantenga tosudamente en esas medidas antipopulares. Cuando volvamos, van a ver ustedes cómo Jorge Escala resume su propuesta al país el día que lanzó su candidatura a la presidencia de la República. Y si quiero que mi pedido llegue, ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras, porque Ahí está Pharmacies, ahí está Y Pharmacies. si quisiera canjear mis puntos para viajar, O para comprar más. puedes canjearlos por millas o dólares, porque Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Propuestas no le faltan a Jorge Escala. Mecanismos, sí. Para eso es la invitación. ¿Cómo? Eso es lo que le vamos a preguntar cuando sigamos. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Esta entrevista verás con Jorge Escala llega a ustedes gracias a Pharmacies. Este mes cumple 40 años. Felicitaciones, especialmente a su gran líder Carlos Cueva. El concierto de Olga Tañón lo traen ellos por si acaso. Chifletón, que se integra desde ahora. Pacific Terminal, la presidencia de la República
y Bankers Club. En el bloque anterior les dije que si algo tiene Jorge Escala son propuestas. Vean la lista que anunció cuando lanzó su candidatura presidencial. Es la hora de la unidad, es la hora de los de abajo para recuperar a la patria y devolverle al pueblo ecuatoriano la paz social que tanta falta nos hace frente a esta ola de criminalidad que crece todos los días, que es imparable, para apostarle al progreso y desarrollo de los pueblos, invertir en educación para todos. La salud debe ser un derecho de todos y no un privilegio de unos cuantos. Rescatar la seguridad social, es decir, el seguro es de los trabajadores y no del gobierno, para combatir la corrupción, para combatir la inseguridad, para reactivar la economía, para defender los recursos naturales, combatir la voracidad de las grandes empresas transnacionales, mineras, petroleras, que contaminan nuestros ríos, que destruyen nuestras fuentes de agua. En definitiva, es urgente constituir este gran frente social y político con personas, con personalidades, con hombres y mujeres destacadas que pongan al centro la necesidad, que todos pongamos al centro la necesidad de construir un proyecto o un programa de gobierno alternativo que le presentemos al Ecuador entero para salir de la crisis en la que nos encontramos. Tengo tanto que preguntar. Juguemos ping-pong aquí, Jorge. De acuerdo. Lo que pretendo es por lo menos una definición de cada uno de los múltiples planteamientos que usted hace ahí. Conseguir la unidad, ¿eso pasa por deponer la candidatura de Jorge Escala a la presidencia? A ver, yo soy candidato a Unidad Popular y desde... No pregunté de quién es candidato, Sí, ya sí, sé. sí. Pregunté si eso pasa por deponer su candidatura o no. No, pasa por primero sentarnos a conversar, a construir esta propuesta de cambio y luego los exponentes. Pero primero lo que nos une es el proyecto. Pero ha comenzado usted al revés. Primero es precandidato y después va a hablar de la propuesta. No, porque no se trata de repartir cargos, se trata de sacar al país adelante. O sea, de la crisis. respuesta es no. Si los otros quieren venir a la unidad, No, pongan al más vicepresidente. vale, yo saludo la actitud, la respuesta a la carta que hemos enviado. Alberto Acosta, Pedro Granja ya ha respondido. ¿Quién más? Leonidas Issa, que coincide mucho en el discurso, y le hemos dicho hay que pasar del dicho al hecho, y la unidad se construye en la acción. Isa, que lo que hizo es quemar Quito A ver, y hacer el juego a los golpistas. El movimiento indígena se ha caracterizado por defender la Yo no hablo del naturaleza. movimiento indígena, de Leonidas Issa. Bueno, yo hablo del movimiento indígena Eso es y el otra pueblo cosa. habla del Es movimiento otra indígena cosa. y de su exponente. de su Eran Isas y representante. sus agitadores. Usted Bueno, coincide con él. En la defensa de los recursos naturales, en la lucha por defender la vida, en terminar con la voracidad de las grandes compañías mineras y petroleras, por supuesto, Fíjese que Carlos. sin ser de izquierda yo estoy de acuerdo en eso, pero está al final de los puntos que mencionó. Por Ya. supuesto. Entonces, ahora falta que nos sentemos, pasar al hecho. Es decir, si concretar para la unidad. conseguir la unidad hay que deponer y coincidir en la plataforma, hay que deponer su candidatura presidencial, perfecto, pongan a otro. Nosotros vamos a discutir y a construir esta propuesta. Para mí es un claro no. Ok, usted nunca va a decir que no. Recuperar la patria. ¿Qué Por significa recuperar la patria? Bueno, de los que las han vendido, la patria, sus recursos y su gente, eso no puede ocurrir. ¿Y por qué no dice recuperar la patria los narcotraficantes que se la tienen Sí, sitiada? duro combate a la delincuencia en nuestro gobierno. No. En nuestro Yo no gobierno. hablé de duro combate. Ujú. ¿Quiénes tienen secuestrada la patria? La banda delincuenciales, El narco. la el crimen organizado. narcopolítica, Que hasta tienen socios en la legislatura. metástasis social cristiano, ¿Y purga. por qué no dice recuperar la patria de los narcotraficantes? Por supuesto, Ahora, se trata de eso. Y hay que depurar a las instituciones. combatir del la Estado. criminalidad, ¿cómo? Una serie de medidas. Dígame algunas. Una, combate permanente a la delincuencia. Dos, desalojar de todas las instituciones del Estado a las mafias organizadas que existen, pero lo fundamental, invirtiendo en sector social. Hay que resolver las causas que originan la criminalidad. Ejemplo, el tema de educación. Atacar las causas, no solo el efecto. Sobre educación, dijo usted, educación para todos. Para todos. ¿Qué es todos? 300.000 niños están fuera del sistema educativo, expulsados
excluido de los ¿Cómo gobiernos. los incluye? Vamos a aplicar un plan de reinserción que ampliamente mis compañeros de la UNE y la propia FESE lo ha planteado. ¿Con qué financiamiento? Con lo que estamos diciendo, vamos a recuperar 9.000 millones de dólares de la moratoria del pago de la deuda externa. Mire que lo plantean organismos internacionales. ¿Usted va a plantear que dejemos de pagar la deuda? Oiga, pero si organismos internacionales lo proponen, que las economías de aquellos países que están en crisis, precisamente para salir de esa crisis, están planteando la suspensión, nosotros planteamos la moratoria. Okay, o sea, dejar de pagar. Por lo menos 2 años, tendríamos 9.000 millones de dólares cada año y eso serviría enormemente para invertir en el área social y reactivar la economía, la producción. Lo mismo dijo usted, que la salud sea un derecho de todos. Y no de unos cuantos, no puede ser un privilegio. ¿Todos es quiénes? O sea, los no afiliados al IES tendrían acceso a instituciones públicas de salud. No, si no son referidos del IES. Los afiliados al Seguro Social deben tener prestaciones de calidad y mi gobierno va a pagar la deuda que mantiene el Estado con el IES y la haremos pagar los más de 3.000 millones de dólares que tienen los empleadores con el IES. Eso es suficiente para garantizar prestaciones de calidad. Ya hay firmado un proceso de renegociación con esos deudores de 3.000 millones de dólares para pagar casi en décadas. No paga. No, eso no es nuevo el que ha hecho Eduardo. Es que ya han firmado muchos y no han pagado. ¿Cómo haría para que paguen enseguida? Con la Constitución en la mano. ¿Coactiva? Coactiva. Señores, o pagan o se van a la cárcel. O se van a la cárcel. Pero hay que hacerles pagar. Se acabó la Feria de la Alegría, Carlos. Rescatar la seguridad social, ¿cómo? Bueno, primero que tiene que ser dirigido, administrado por sus propios dueños. Los responsables y beneficiarios de la crisis y corrupción nunca más pueden dirigir los destinos. ¿Cambiaría la constitución del Consejo Directivo? Por supuesto. ¿Serían 5 como propuso Henry Llanes ya y no 3? No, y deben estar todos los dueños y por supuesto incluido el Seguro Social Campesino. Ya ha bloqueado eso la Asamblea. Bueno, no le dio paso, echaron abajo las 170.000 firmas que reunió Henry. Vamos a llegar con un buen bloque de legisladores y en el supuesto caso que no tengamos mayoría en la Asamblea, Carlos, vamos a consultarle al pueblo. Ahora sí, temas de gran interés y de gran trascendencia para resolver sus necesidades y problemas. Hagamos aquí una pausa hablando de legisladores. Recuerden la actuación que tuvo Jorge Escala al oponerse a la Convemar. Esto fue junio 8 del 2012, si no me equivoco. Inclusive, es porque él sí algo ha sido un luchador contra la corrupción. Fue los que quiso enjuiciar después a Raúl Patiño por el caso Narco Valija y no encontró eco. Entre otras cosas porque no llegaron con el gran bloque que él dice ahora que sí iban a llegar. Es decir, él era casi una voz solitaria en el desierto, pero ciertamente no se arredraba. Vean. Y nuestro partido lo dijo, que era una traición a la patria, y el tiempo nos dio la razón, presidente, como ahora también nos van a dar la razón cuando con la dictadura del voto le pretendan cercenar también más de 1 millón de kilómetros de nuestra extensión territorial de nuestro mar. Entonces, presidente, Dios los cría y la traición a la patria hoy los junta. Y vean ustedes, esas mismas fuerzas hoy han anunciado que van a votar por este convenio lesivo para los intereses de la patria. ¿Ya ve? Quedó en un saludo a la bandera. Y el tiempo nos dio la razón. Tenía usted 10 años para todavía poder impugnar eso y no lo hizo. En los 10 años siguientes se quedó callado. Bueno, nosotros sí lo vamos a hacer. Es que para hacer eso, más que la impugnación, la denuncia, esa es la figura que se emplea. Pasaron los 10 años. Sí, pero resulta que nosotros, un año en el 2025, en el ejercicio del poder, mi gobierno va a dejar sin efecto el convenio de la Convemar. Ok, luego vamos a recuperar las 200 millas y ejercer soberanía sobre nuestro mar territorial. Y cada cosa que me dice me provoca irme por donde él plantea y no por donde yo planeo. Pero ya que hizo eso, ok. ¿Cuándo ejercimos soberanía sobre esas 200 millas? Nunca. Toda la vida. Por Dios. La guerra del atún, ¿se acuerdan? Eso fue en los 70, pues me va a decir a mí, luego se acabó la historia. No tenemos ni siquiera cómo controlar lo que hay más cerca, peor allá. Bueno, eso es lo que queremos cambiar, Carlos. O sea, ¿usted quiere una gran flota naval de la Marina para poder hacer eso? No necesariamente, pero sí hay que ir para allá para aprovechar nuestros recursos en función de resolver las necesidades y satisfacer las necesidades de la gente, por supuesto. O sea, usted va a sacar al mundo del concierto internacional que en la mayoría de casos se avino a la Convemar.
Sí, mire, Carlos, resulta que si no comprobamos que la cordillera de Cárdenas nos pertenece, que sale desde Manabí y que se hunde en la profundidad de nuestro océano y pasa y llega hasta las Islas Galápagos, si no demostramos que es nuestra, todos los miembros de la Convemar aprovecharán también la riqueza que existe en el subsuelo marino. Y ahí también hay harta riqueza. Base jurídica Eso siempre hubo. Lo que no hubo es capacidad política para poder defender la tesis. No tenemos que demostrar, eso nos pertenece, Carlos. Por eso digo que base un gobierno patriótico y popular que haga base eso. Jurídica siempre hubo, pero capacidad política no. Yo la voy a tener en la presidencia de la República y vamos a recuperar las 200 millas mar territorial. Ok. Después seguimos en cómo va a ganar la presidencia de la República. Sigo con la lista de propuestas que él hizo, porque he tomado nota de todo eso. Hablamos de cómo rescatar la seguridad social, ya. Reactivar la economía, deme algunas claves para reactivar la economía. A ver, nosotros vamos a reducir al 10% el IVA. Una. La gente va a tener capacidad de compra. Dos, vamos a invertir en la obra social para generar, en la obra pública, para generar fuentes de trabajo, sobre todo para los más jóvenes que están desamparados. Vamos a ¿Con medidas como qué? Bueno, vamos a construir o reconstruir la red vial en el Ecuador, hospitales, escuelas, eso genera... ¿Dispuesto a concesionar la red vial para poder inmediatamente entrar a trabajar y generar mano de obra? Vea, el Estado es capaz para hacer eso. Tiene capacidad y va a tener recursos en mi gobierno, de tal manera que no es necesaria la privatización. Bueno, entonces, ¿por qué no cobra el Estado peaje para su propio financiamiento? Bueno, es que eso lo han hecho los anteriores gobiernos, han privatizado todo. Y mire cómo están las vías que son concesionadas. Veo la magnífica carretera que hay de aquí a Manabí, pasamos la cadena y se acabó la buena vía. Eso también lo puede hacer el Estado. ¿Y cómo está de aquí a Salinas? ¿Y por qué no lo puede hacer Porque el Estado? no tiene plata. El Ministerio de Transporte tiene para este año 172 millones, se lo subieron a 240 millones. Cuando se roba la plata del Estado, no hay ni para eso, no hay ni para educación. En mi gobierno de los honestos, vamos a invertir los recursos en la obra pública y de manera transparente. Dijo que habían empresarios honestos también. ¿Tendría empresarios honestos en su gobierno? Por supuesto que sí los hay. Dígame 2 o 3 nombres. Bueno, por reserva no está bien. ¿Qué reserva? Porque después tiene miedo que les perjudique. No, de ninguna manera. O sea, ¿sí tiene amigos empresarios? Sí, muchos, y no está bien exponerlo. Está bien. Esa parte la puedo entender. Ok, sigamos. Defender los recursos naturales. Es decir, usted va a estar contra que se deje de explotar, el Yasuní, porque se ha probado, aparte que la pregunta fue equivocada, que más costo ambiental tiene la explotación, el desmontaje, más costo ambiental tiene el desmontaje que la explotación. No, más cuesta es destruir uno de los pulmones y reserva, no solamente el Ecuador, del mundo. Ahí no lo están destruyendo, en otros campos lo están destruyendo. No, eso es lo que la explotación más limpia está en el Yasuní. No perfecta, limpia. Además, Carlos, que el pueblo se pronunció y yo voy a hacer respetar el pronunciamiento popular. ¿Por qué no una consulta en donde se le pregunta otra vez al pueblo? ¿Está dispuesto usted a cambiar de opinión una vez que hay estos elementos de juicio? Carlos, mejor recuperemos a la patria y sus recursos. Y hemos dicho, el cobro de los grandes empresarios evasores de impuestos, 7.000 millones de dólares, terminar con los privilegios que mantienen estos grupos de poder económico. Okay. Ahí tendríamos que las petroleras y las mineras contaminan, por lo tanto no explotación petrolera y no explotación minera. Lo que ya tenemos suficiente para sostener el Ecuador, económicamente, financieramente y sobre todo para salir de la crisis. Para explotar las nuevas reservas probables que existen y las probadas que todavía no se están. Bueno, lo vamos a hacer con Petroecuador, vamos a repotenciar Petroecuador. ¿Repotenciar Petroecuador? Sí, hay que fortalecer toda nuestra empresa petrolera con el propósito de aprovechar todos esos recursos donde ya existe la actividad petrolera. No vamos a ampliar la frontera petrolera, Carlos. Vamos a defender la naturaleza y defender la naturaleza es defender la vida. Ok. ¿Qué es un programa alternativo de gobierno? Bueno, que sea construido desde los de abajo, desde los que anhelamos cambio, desde los que queremos una patria con educación, como hemos dicho, para todos. Deme un modelo parecido de esa izquierda en América Latina que funcione.
Bueno, independientemente, cada país tiene su lógica, Ya tiene sé, su dinámica. dije parecido, no dije un modelo que usted va a aplicar o a imitar, parecido. Nosotros vamos a explicar un modelo propio, nuestro, construido. ¿Le puedo por los proponer trabajadores. uno parecido? Bueno, si usted quiere aportar. ¿Uruguay? Si usted quiere aportar, lo acogemos. Uruguay, no. Carlos. Uruguay es un modelo Y de lo izquierda que acogemos. funciona. Bueno, sin sacrificar derechos de los trabajadores, derechos de la niñez y de la juventud, derechos del pueblo ecuatoriano. Uruguay es de los más respetuosos de eso. Logra un equilibrio muy interesante entre capitalismo y socialismo. Vio cómo Mujica se llevaba con Obama y se llevaba con Fidel. Vea, de las cosas buenas que se pueden recuperar, recoger, para adaptarlas a nuestras realidades, no solamente... Por ahí va usted. Por supuesto. No, pero siempre, no la Ortega de Nicaragua. Vamos a gobernar siempre con el pueblo. No la Ortega de Nicaragua. Mire, independientemente de eso... Vea, no la Ortega de Nicaragua. Vea, no Nicaragua se ganó un gran paro, una protesta social por meterle la mano al seguro social, por querer que hasta los jubilados paguen. Nosotros no vamos a hacer eso. ¿No la Venezuela de Maduro? Peor, eso es incapacidad. ¿No la Bolivia de Evo? De ninguna manera. ¿No el Chile de Boric? El Ecuador de los de abajo, de los trabajadores, el Ecuador del profesor Escala, Jorge, ¿qué opina del de los giro, trabajadores. ¿Qué opina del giro de Boric, presidente de izquierda que una vez en el gobierno moderó su programa? No lo cambió, lo moderó. Bueno, mire, toda experiencia que apunta a resolver los problemas y necesidades de la gente, nosotros la podemos analizar y puede ser adaptada a nuestra realidad. No desechamos ninguna. No desechamos ninguna. Ahí tienen ustedes más detalles que estamos explorando el pensamiento de Jorge Escala, un hombre de izquierda toda la vida, ciertamente. Una corrección, dije Raúl Patiño cuando me refería al canciller que le estuvo enjuiciando, es Ricardo Patiño, por el caso de la narcovalija. Aclarado, disculpen. Ya seguimos con más. Y si quiero que mi pedido llegue ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras, porque... Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar. O para comprar más. Puedes canjearlos por millas o dólares, porque... Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Más con lo que ha sido la actuación política pública de Jorge Escala, precandidato por Unidad Popular a la presidencia, enseguida. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Les recuerdo que Jorge Escala ha sido dirigente de la Unión Nacional de Educadores, fue delegado de la provincia del Guayas a la Comisión de Ingresos que hizo cambios del nivel primario, ¿eso es? Sí, sí. Ok, presidente de UNE en el Cantón San Borondón, del Frente Provincial de Vanguardia, de UNE Guayas, presidente nacional de la Unión Nacional de Educadores. Ya les conté que en el 2007 fue asambleísta constituyente por el MPD y en el 2008 miembro de la Comisión de Fiscalización, apodada como Congresillo. Saben ya lo del 2009, que ha sido su único periodo legislativo, lo referible a la Convemar. ¿Qué pasó con el MPD que desapareció en el 2014? Bueno, fue brutal la represión, la persecución que emprendió el gobierno de la derecha correísta contra el MPD y contra toda expresión de la izquierda y revolucionaria en el Ecuador y con organizaciones sociales y populares con presencia importante en nuestro país. Y obviamente eso hizo, en esa época, Carlos, había en el código electoral, en la ley electoral, se planteaba el 4% para tener vigencia el registro. De votación. Así es, nosotros teníamos el 5%. Mínimos
4 legisladores, teníamos 5 legisladores. No había razón. El odio de clase del Correato hacia el partido de Jaime Hurtado González es lo que lo llevó a eliminar al MPD de los registros del CNE. Y después lo recuperamos. Sí, Unidad Popular es lo mismo que el MPD, solo que con otro nombre. Bueno, recogemos su historia, recogemos su experiencia, recogemos sus principios, nos reafirmamos en sus convicciones, de tal manera que hoy hay una nueva camada de jóvenes que fortalecen la organización, sus convicciones políticas, ideológicas. ¿Dónde están esos jóvenes? Bueno, están los que ganamos en la consulta popular, como le decía. ¿Usted se considera joven? Yo tengo 54 años y represento lo nuevo. Por lo que ¿Puede mencionar algunos de los valores nuevos ahí? De los Andrés jóvenes? Quispe, un joven presidente de la UNE Nacional. Tenemos al compañero Enver Aguirre, un joven también destacado. Podríamos hablar también de Luis Yumitaxi, en la provincia de Guayas. Darwin Yumitaxi, también de la provincia del Guayas. Podríamos poner Nata Libera, mujer joven también de la provincia del Guayas. Y le podríamos seguir mencionando mucho. ¿Solo se acuerda de 5? No, me acuerdo de mucho más. ¿5 más? Si usted me puede. Giovanni Tarihuana, un joven nuevo. Sebastián Ceballos. Todavía 6. Sebastián Ceballos. 7. Natacha Roja. 8. Y podríamos seguir enumerando. Natacha Pichincha, dele 2 más para que complete 10. Podríamos hablar de el compañero Luis Vuelva, de los movimientos joven, dedicado a la lucha campesino. Julio Barzola, Luis Pilaló. Gracias, ok. Tenemos, lo hice hacer el esfuerzo, qué bueno. Entonces tenemos un montón de jóvenes. Tenemos MPD, Unidad Popular, para largo, y para triunfar en el 2025. ¿Haría usted lo que acaba de hacer el Partido Comunista o Macron con el Partido Comunista en Francia? Aliarse, fíjese, esos extremos, para combatir la extrema derecha, si en esta coyuntura electoral se lo necesita. A ver, la unidad tiene que ser con el pueblo, Carlos. Usted me la dijo de centro a centro izquierda. Sí, sí, y también desde el centro. Y en el centro hay mucha gente de derecha. Sí, pero que no forme... Que ha venido al centro. Pero que no forme parte de ese pasado, de la patria vieja, sino muy Jorge, por lo contrario. En función de lo que necesita este rato el país, no cabe hacer concesiones, no claudicaciones. ¿Qué necesita? Usted lo mencionó. Seguridad es un tema clave. Por supuesto. Empleo es otro tema clave. Educación. Pero esos vienen después, sin que sean menos importantes. Si usted está vivo, puede ser productivo. Si usted tiene empleo, puede procurarse sustento. Ya. Y de ahí viene el resto. ¿No fomentaría usted una plataforma más? Porque vivimos un momento único y quizá último, Jorge. ¿No es hora de abrir un poco el abanico si por si acaso esos sectores dicen, está bien, no en ideologías, sino en causas, nos unimos? A eso se debe el proyecto alternativo, que puede incorporar a artesanos, a pequeños, medianos, medianos usted lo escribió. Sí, yo le pregunto el aporte de ellos si puede ir a un extremo. ¿Sabe por qué está haciendo eso Francia? Porque si no dinamitan el país. Francia es un país desarmado por musulmanes, como está la mayoría de Europa. Aquí somos un país desarmado por narcotraficantes. Empresarios honestos que cumplen con su responsabilidad social caben en esta propuesta. Estimado Carlos. Ok, esa es una novedad. Sí, sí. Yo le preguntaba si caben en el gabinete o no y usted ya me contestó. Por supuesto. Ahora, miren otro hito de la lucha de Jorge Escala. No es imposible. ¿De dónde sacan la plata? Bueno, es que no pueden seguir aplicando la ley. Es que el artículo 98 de la Constitución nos da el derecho a la resistencia y tenemos que exigir el cumplimiento del mandato constitucional. Tienen que pagar la deuda. Es que mire... Ya, pero sí, aquí no está en discusión que la tengan que pagar. Así es. Aquí está en discusión que en este momento no hay la disponibilidad. De nada sirve que vayamos, quememos el Ministerio de Finanzas, que no tiene la plata para darla. Es que ¿saben a dónde van, Carlos? Revisa la ley de finanzas públicas, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Es grave, Carlos. Es grave lo que está ocurriendo en el IE. ¿Por qué dice? Entonces, ¿qué dice? Que el artículo 117, las obligaciones registradas en la contabilidad del Estado con 5 años, les dan de baja. Si se da cuenta dónde nos lleva, entonces tenemos que resistir, tenemos que pelear. Eso es lo que pretende. ¿Y quién aprobó? Creo
creo votó en la Asamblea. ¿En el gobierno anterior? En el gobierno anterior y con mayoría en la Asamblea ¿En qué Nacional. ley se aprobó eso? En la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Ok. Y entonces, ¿qué resulta? ¿Verdad? Se va a hacer que prescriba esa deuda. O sea, no le debemos nada. Y Después de entonces 5 lo años. que dijo Mauricio Pozo y toda su gavilla de economistas neoliberales, que hay que incrementar la edad, aumentar el aporte aportaciones. y por lo tanto hay que privatizar el seguro social. Eso es lo que se esconde y es lo que no se quiere decir, pero se van a enfrentar con la unidad, la organización de los dueños de la seguridad social. Como ven, seguimos en esa lucha. 2 años después, la propuesta sigue siendo la misma. Para que no colapse el IES, aplazar la jubilación y aumentar las aportaciones. O todo lo demás es crack. Nosotros no vamos a aumentar la edad, no vamos a incrementar aportes. Es suficiente con pagarle la deuda. Son más de 20.000 millones de dólares. Más de 3.000 millones de dólares que deben los empleadores privados, Carlos. Vamos a establecer un plan de pago. Es más, con disposiciones para que nunca más se vuelva a endeudar de esa manera o a tomarse la Plan plata de pago del de IES. 10 años por lo menos. Por lo menos, pero con una... Pasa por moratoria de la deuda y cobro inmediato a los 3.000 millones. que debemos Ninguna de empezar. moratoria al IES no se le... moratoria de la deuda del Estado, la que usted habló antes. No, el Estado tiene que pagar. No, usted habló de la moratoria de deuda externa, para ser más claro. Claro. Que nos liberaría 9.000 millones. Ahí tendríamos recursos para fortalecer el seguro social. Ahora, ¿por qué no hacer optativa, no obligatoria, la jubilación más tarde como planteaba Eduardo Peña? Yo quiero jubilarme a los 65, no a los 60, y a cambio tengo una pensión más alta. Porque eso no es cierto, porque lo que dicen entre dientes, o lo que no quieren decir, Carlos, es que le van a cambiar la fórmula para el cálculo de la pensión jubilar. Si hoy son los 5 mejores años de aporte, en la propuesta que esconden será de 25 y 30 años. Entonces la pensión va a ser mucho más baja de lo que tiene ahora. Y la otra, ¿por qué no decirle a los trabajadores que lo que más temen y ya viven es por lo que aportan no tener nada de servicio, o tenerlo ya cuando se han agravado o se han enfermado, o a costa de una humillación y sufrimiento mayor? Ya no va a ser el 9%, de parte de ustedes va a ser el 10%, a los empleadores ya no va a ser del 11%, de parte de ustedes va a ser el 13%. Pero la diferencia es que esta vez tendrán la atención que merecen. Es verdad, por última vez, es lo que siempre se dice. Puede que no sea cierto, es como la historia de la puntita. Pero ¿por qué no intentarlo? Nosotros no vamos a aplicar ninguna medida que afecte en derechos de los afiliados, jubilados y pensionistas. Eso no afecta el derecho, eso salva su derecho. No, porque imagínate, Carlos, nosotros presentamos en su momento en la Asamblea Nacional la ley para incrementar cada año el aporte de manera, a partir del mes de enero. Si nosotros recuperamos los recursos del IES, hacemos buenas inversiones y con retorno seguro, el 50% del retorno seguro de las inversiones servirán para fortalecer los seguros y usted tendrá pensión digna. Partiendo de que acabe la administración del IES. Que cambie, perdón, la administración. Es que el gobierno del IES tiene que ser administrado por sus propios dueños. Eso lo podemos hacer los verdaderos dueños del IES. Para usted, ¿cuál es el mal principal del IES? El mal principal es que está dirigido por los que lo han llevado a la crisis del Seguro Social. ¿Qué ocasionan qué? Que ocasionan qué? Falta de atención médica. ¿Originada en qué? En la corrupción, en el saqueo. En fin, dimos la clave. Entonces, Carlos, usted va a la corrupción es el origen de todos esos males. Hay que desalojar a las mafias que tienen controlado el Seguro Social, comenzando con los argudos y compañía. ¿Sabe en qué termina quien lo quiso hacer así? O en el cementerio o renunciando. ¿Ya vio lo que pasó con gerentes del Carlos Andrade Marín? Es que, verdad, no es que va a ser un gobierno de Jorge Escala con los sectores sociales y populares. Aquí sí vamos a implementar que el pueblo participe en la elaboración, en la ejecución y en la evaluación de las políticas públicas. Siempre movilización popular apoyando cada cosa que haga. Pero creando instancias de participación. Por ejemplo, en el IES vamos a institucionalizar el Congreso de Afiliados, donde rinden cuenta los miembros del Consejo Directivo del IES. Congreso de Afiliados. Qué interesante. Entonces, para que rindan cuenta, generen políticas en materia general de afiliados. Por supuesto, ¿por qué no? Ok. Hacemos aquí una última pausa para volver luego con Jorge Escala y 2 de sus episodios más recordados.
La pregunta del millón. Si tiene que hacerlo otra vez, va a entrar Jorge Escala a patadas, echando abajo una institución como el Tribunal de Garantías Constitucionales, para que, como en ese caso de paso de la consulta popular. A las 22 horas. Yo creo que no hay que tenerle miedo al juicio político. Lo peor que le puede pasar a alguien es ir con miedo y no hablar lo que tienen que hablar. Y además, ¿qué juicio viene después? Ok. ¿Qué juicio viene La después? fiscal. Ya. De lunes a viernes y domingos. Antes del atentado en contra de Fernando Villavicencio, él ya denunció públicamente que fue víctima de amenazas por parte del líder de los choneros. Entrevistas que hacen historia. ¿A cuánto cree usted que debería ser razonable el kilovatio hora de energía fotovoltaica? Estamos ahora hablando de precios de alrededor de entre 4 a 6 centavos. O sea, eso ¿En serio? Y preguntas que abren caminos. Si la situación del país está casi 2/3 partes mal, porque yo estoy en mi familia la mitad bien. ¿Qué revela que dice eso? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos. 101.7 FM. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9 Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Parte final de esta entrevista a Jorge Escala, por primera vez en Veraz. Me decía el que nunca estaba en el programa de radio, yo recuerdo un par de contactos por Zoom, no estoy seguro. Estuvo en Veraz a su manera, como ustedes ven, hace un par de años. Es precandidato a la presidencia de la República por Unidad Popular, antes MPD. Pero es recordado porque, ¿2003 fue eso? 2006. 2007. ¿No fue gobierno de Lucio Gutiérrez, fue gobierno de Correa? Cuando no quería dar paso al Tribunal de Garantías Constitucionales. 2006, 2007 ya, 2007. Cuando no quería dar paso al Tribunal de Garantías Constitucionales a una consulta popular que finalmente se hizo, la forma de hacer que se da fue entrando a patadas, sí, literalmente, echó a patadas Jorge Escala, una de las puertas del Tribunal de Garantías Constitucionales, irrumpió en la reunión. Y las cosas cambiaron, porque ese organismo de paso se echó para atrás y se desarmó. Esta fue la participación más activa del MPD en favor del gobierno del presidente Correa. Fue la fuerza de choque que irrumpió junto con militantes de Alianza País en el entonces Tribunal Supremo Electoral para presionar a sus vocales la aprobación de la consulta popular para ir a una asamblea constituyente. ¿Va a seguir usted entrándole a patadas a los organismos cuando no le den la razón? Carlos será el presidente de la República y por lo tanto ya no serán necesarios ese tipo de acciones. ¿Y en esta campaña? Y en esta campaña vamos a exhibir nuestra propuesta como lo estamos haciendo, desarrollando el más amplio debate, escuchando a la gente, recogiendo sus aspiraciones, fortaleciendo también nuestra propuesta que tenemos, de tal manera que vamos a gobernar con la gente, como le decía, en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas va a haber participación social y popular. Por lo ¿Prefiere tanto, una mujer como binomio si le toca a usted opinar o escoger o perfilar para esa candidatura? Por supuesto, y hay muchos perfiles que reúnen condiciones importantes. ¿Debería ser para tener balance de la sierra? Así es, también por supuesto debe haber ese balance regional. ¿Cómo van a elaborar las listas de asambleístas? Bueno, nuestra Convención Nacional del 18 de mayo resolvió ampliar la consulta y el debate. Así se eligió el nombre del profesor Escala, porque nuestro partido así lo decide. No hay dueños, son las bases las que deciden y sus dirigentes aceptamos, cumplimos esos mandatos. Entonces se resolvió consultar a nuestra militancia y las organizaciones sociales también sobre nombres, perfiles de candidatos para asambleístas provinciales, nacionales, circunscripción del exterior, parlamentario andino y también para la vicepresidenta. Estamos en ese debate. ¿Es usted un hombre de izquierda
Yo soy un hombre de izquierda toda mi vida. ¿Cómo define su línea de izquierda? Luchador permanente, consecuente con los intereses de la patria, de la juventud, trabajadores y pueblo del Ecuador. Hombre honesto como lo que existe en las filas de nuestro partido. Tenemos el coraje, la capacidad y sobre todo la rebeldía de Jaime Hurtado González para hacer los grandes cambios y transformaciones en el Ecuador, para construir la patria nueva de equidad, de justicia, de solidaridad, de bienestar para todos. No estoy manchado con ese pasado de corrupción, de metástasis, purga o plaga. Toda la vida he sido un formador de la niñez y de la juventud y provengo de un hogar humilde también, de una madre con 8 hijos de la provincia de Los Ríos, ella que buscó la ciudad de Guayaquil también para educar a sus crías, a sus hijos. Me formé en el Instituto Normal Leonidas García, he trabajado en el sector rural, todos los grados y un solo profesor. ¿Su izquierda es democrática? Es que los principios de la izquierda revolucionaria son democráticos. ¿Su izquierda es pluralista? Respeta todo tipo de propuestas, opiniones, por supuesto. ¿Cuba es una democracia? Bueno, Cuba ha alcanzado derechos y conquistas sociales a través de sus formas de organización política. Esa no fue mi pregunta. Bueno, hay que reconocer los avances que tiene Cuba. Tampoco fue esa mi pregunta. Bueno, yo reconozco. ¿Cuba es una democracia? Fue mi pregunta. Bueno, cada quien y cada gobierno responde y defiende los principios y valores democráticos. Ciertamente. Que están consagrados. El sistema cuando se instaura lo primero que hace es blindarse de que cambie. Allá hay partido único, ¿eso es democracia? Pero miren lo que está haciendo hoy en este momento, Daniel Noboa con un último decreto para meterle miedo a la protesta social. Mire usted, ¿Cuándo dice qué? Eso es democrático. Lo del estado de excepción. El estado de excepción que podrá desalojar a personas que estén manifestando en plena democracia. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo. No, porque se valen los vándalos, los narcos y los terroristas de la protesta social para conseguir sus fines anárquicos. Carlos, toda la vida ha sido siempre el pretexto para justificar la represión. Jorge, eso hicieron con la Contraloría en octubre del 2019. Bueno, todos los gobiernos, Febres Cordero lo hizo para contrarrestar la protesta Nunca social. se metió una horda a quemar una institución pública como allí. Pero yo Nunca sitiaron Quito por todas partes el hasta Congreso, querer el tomar la Congreso, ciudad. sí. Realmente se tomaron las instalaciones por la fuerza de la sede de la Contraloría. Ahí estamos viendo ya luego de que los bomberos pudieron también aplacar un incendio que se originó en estas instalaciones. Se metieron al Colegio Guayaquil en la huelga de 1988 y sacaron con tanqueta y arrastra a las maestras. Tenemos historia. Pero las circunstancias del país hoy son distintas. Este es un país sitiado por narcotraficantes que se aprovechan de la convulsión social. Entonces ataquen, protejan a la población de la violencia delincuencial que no lo han hecho. ¿Por qué tienen que ensañarse con un pueblo inconforme que reclama mejores condiciones de vida? Y entonces ustedes también repliquen como replicaron en lo de la consulta, que vuelvo a decir, yo estaba contrario a las tesis que ustedes promovieron, pero favorable a la forma en que lo consiguieron. Hicieron el trabajo que la izquierda sabe hacer organizada, metódico, sistemático, en territorio, con convicción. Y fíjese, viraron 2 preguntas importantísimas. Bueno, ¿por qué no repiten en esta campaña la misma mecánica? Porque ya se le ha dado propuesta alternativa, se ha entregado cartas. Otras organizaciones también han hecho lo mismo. Y Noboa solo tiene oído para el Fondo Monetario Internacional, menos para el pueblo. Ahí tienen ustedes la propuesta, la personalidad, el perfil y la trayectoria de Jorge Escala. Un hombre a quien nadie le puede cuestionar sus credenciales de lucha, de rectitud y de convicción en 32 años de vida política pública, quizá más. Me he dedicado a cuestionar otro aspecto de su planteamiento, sus ideas, no solo por no coincidir con ellas, sino porque tienen que ser contrastadas con la realidad para ver por parte de ustedes hasta dónde un hombre de esta valía merece darle una oportunidad, estando como están sus tesis y sus izquierdas, por ahora todavía en minoría. La verdad, por lo menos respeto y celebración de que alguien de esos quilates, con esa visión, ingrese en la campaña electoral.
Se necesita una contraposición de fuerzas como la que él representa para que las otras den lo mejor de sí y prueben lo que dicen ser, mejores. Misión cumplida en este espacio. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima semana. Este espacio Verás se emite gracias a Pharmacies, Chifletón, Pacific Terminal, Presidencia de la República, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.